¿Por qué? Una pregunta que se hacen muchos desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, en diferentes escenarios. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es difícil? ¿Por qué no consigo trabajo? ¿Por qué están tan caras las cosas? ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como cristianos tenemos también que enfrentar la realidad de esa pregunta. Y quiero hablar en este momento desde mi propia perspectiva, no tiene que ser la tuya. Solamente comparto aquí lo que está en mi corazón y lo que es mi experiencia de vida en el camino de Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Aquellos que se identifiquen conmigo, excelente. Los que digan, no, yo pienso otra cosa, también está bien. Lo que quiero decir es que en mi perspectiva y algunas otras personas con las que he conversado que quizás tienen un mismo trasfondo de vida antes de Cristo y ahora viven una vida después de Cristo de una manera muy particular. No quiere decir que esta sea la mejor manera de vivir nuestra fe, sino que digo, tiene elementos particulares, así como la de algunos otros que estén viendo este video, que también tienes tus propios elementos particulares. Déjame darte mi porqué. Sirvo a Dios de esta manera. ¿Por qué hago lo que hago? El Señor Jesús dice en un momento, cuando Él está en la casa de este fariseo, ¿verdad? Y entra una mujer, llega una mujer que es conocida por su mala reputación, y uno puede imaginar que es pecadora, dice nada más la Biblia, ¿verdad? Una mala reputación. Y ella se postra a los pies del Señor y comienza a llorar, y lloraba tanto que sus lágrimas eran como si fuera un baño en los pies de Jesús. Y al estar tan mojados de sus propias lágrimas, ella con sus propios cabellos los secaba. Dice la Biblia, los enjugaba, los secaba. Al ver eso, el fariseo que había invitado a comer a su casa, el Señor se sorprende y dice, si este hombre fuera profeta, sabría quién es esa mujer que lo está tocando y no se dejaría tocar por esa mujer. El Señor entiende lo que este hombre está pasando por su cabeza, está procesando ahí, ¿no? La crítica en formación, ya está en el horno, ya está listo a salir el pan del chisme y de la crítica. Y el Señor le dice, ¿qué piensas? Fíjate cómo está aquí haciendo algo que tú no has hecho. Y él se queda un poquito, estoy parafraseando, estoy presentando la historia en un lenguaje un poquito más moderno. Y él dice, entré a tu casa y desde que estoy acá tú no me has dado agua para lavarme los pies. Para entender esto en el contexto cultural de esa época, toda persona que invitaba a alguien a su casa, si era medianamente decente y tenía cierta posición, definitivamente lo primero que hacías era que alguno de los empleados de la casa viniera con un lebrillo, con un tazón y ofreciera el agua para que la persona que llegaba se lavara los pies. Era una costumbre, ¿verdad? Tanto de higiene como también de ética social. Se lavaba los pies, le secaba los pies y estaba listo para entrar a la casa. Jesús le dice, mire, yo vine a tu casa, ya estoy sentado aquí y hasta ahora no hemos ofrecido algo para lavarme los pies. Sin embargo, ella, a quien tú llamas pecadora, ha venido y no ha cesado de llorar sobre mis pies, de enjugar mis pies con su cabello. Y luego el Señor añade algo que es lo que trae la reflexión de este momento, y Él dice, a quien se le perdona poco, ama poco. A quien se le perdona mucho, ama mucho. Entonces, es lo que le está enseñando al fariseo, no es de que, ¿sabes qué? Tú has pecado poquito y por eso es que tú no entiendes el amor que deberías expresar a Dios. Y ella ha pecado un montón, es más pecadora que tú y por lo tanto ella entiende la magnitud del amor que está recibiendo, del perdón que está recibiendo y hace y tiene este gesto. Él no está minimizando un pecado y agrandando el otro, no está diciendo tú eres menos pecador y por eso tu perdón no necesitas tanto perdón y ella sí porque es una súper pecadora, ¿verdad? No está diciendo eso, lo que él está diciendo es, y voy a remitirme a algunos pasajes bíblicos también, es el entendimiento que tenemos tú y yo del perdón que hemos recibido. ¿Ok? Porque en otro pasaje,
Cuando él habla del fariseo que está en el templo orando consigo mismo, dice, ¿verdad? Señor, te doy gracias porque no soy como ese pecador. Más allá había un hombre que estaba de rodillas, no tenía ni siquiera el ánimo, no tenía la cara de levantar el rostro, levantar la mano. Él estaba ahí de rodillas, golpeándose el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sin embargo, el otro estaba orando y decía, Señor, te doy gracias que no soy como ese pecador. Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana y no sé qué, toda una serie de atributos espirituales. Sin embargo, el Señor Jesús en esa historia dice, ¿cuál de los dos creen ustedes que salió justificado? Y cuando narran cómo están orando cada uno, dice que el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo, mientras que el hombre oraba con Dios. El que estaba arrodillado, humillado, confesando y reconociendo su condición de pecador, dice, oraba con Dios, o conversaba con Dios, mientras que el otro solamente oraba consigo mismo. Entonces, de allí podemos entender algo también, para no ser muy extenso esto, que no es qué tan horrendo pecado tú has estado haciendo, ¿verdad? A lo mejor has estado traficando niños, has estado contrabandeando, eres un asesino a sueldo, narcotraficante, en fin, ¿verdad? Y el otro simplemente es el patita, casado, de casa, trabajador que por ahí tiene sus cositas por aquí, por allá, pero en el fondo es buena persona. Al final, o sea, sigue siendo el buen vecino, ¿verdad? Sigue siendo el que te va a ayudar si necesitas un momento de ayuda, si te presta algo, qué sé yo. Pero tiene sus pecaditos, tiene sus pecados por aquí, su pecadito de bolsillo, ¿verdad? Su pecado de bolsillo, una cosita que anda ahí guardada, caleta, disimulada, que no es algo horroroso, ¿verdad? Porque la justificación de todos los, entre comillas, buenos es, a las finales, nadie es perfecto. A las finales nadie es perfecto. Entonces, ante un escenario así, uno puede decir, horrorizarse, ante un entendimiento así, uno puede horrorizarse y decir, ¡wow! ¡Qué asqueroso lo que hacen! Mira, fíjate, ¿no? Violador, traficante, en fin, corrupto, fíjate, no sé, en fin, etcétera. Y del lado de los buenos estás tú, a lo mejor, diciendo, pero yo no, o sea, sí, yo sé que tengo mis cosas, sí, yo sé que, no, por aquí, por allá, pero, o sea, soy bueno al final. Entonces es un poquito como que no soy tan malo y por lo tanto, Señor, gracias. Pero cuando el Señor le dice a este fariseo, a quien se le perdona poco, ama poco, a quien se le perdona mucho, ama mucho, definitivamente no está hablando de que a algunos se le perdona poco porque, bueno, pues hicieron poca maldad y a otros se les perdona mucho porque cometieron una gran maldad o grandes maldades, sino que está diciendo es el entendimiento que tú y yo tenemos, porque no olviden que de los fariseos el Señor Jesús dijo palabras bien duras. Hay todo un capítulo dedicado en Mateo donde el Señor le dice a los fariseos hipócritas una y otra vez, y seguido a hipócritas hay frases como ustedes cuando hacen un prosélito recorren mar y tierra para hacer un prosélito, un nuevo adepto, un prosélito, recorren mar y tierra para hacer un nuevo prosélito, pero una vez hecho lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. O sea, esas son palabras bien fuertes, ¿ok? Y así usa diferentes adjetivos calificativos y escenarios de vida donde les dice a los fariseos, ustedes, generación de víboras, ¿ok? Entonces, no es de que el fariseo fuera menos pecador que la prostituta, sino que entre los dos había un entendimiento diferente de la misericordia, del perdón que habían recibido. ¿Por qué hago lo que hago? Porque yo me identifico con esa mujer pecadora. Me identifico con ese sucio y bajo pecador que sabe de dónde ha sido sacado. Yo estuve en lo más bajo de la escala social, quizás. He dormido en las calles, he vivido en las calles, y estando en las calles uno hace lo que tiene que hacer cuando no tienes principios bíblicos. Yo no creía en Dios. Yo vivía bajo la ley de la selva, la ley del más fuerte. Avívate o te avivan, ¿verdad? Coge tú y retén tú, porque si viene otro y te quiere... No
Tengo más peleas en mi vida, más broncas, decimos nosotros por peleas en Perú. Más broncas de las que no sé, puedo recordar. Más veces que me han noqueado que no sé cómo no he amanecido muerto. He estado metido en tanta vaina. No solo en Perú, en Brasil, en Colombia, en Aruba. Por donde iba había problemas. Y claro, el origen de ese problema en mi entorno era yo, principalmente. Entonces yo sí entiendo. Cuando ese policía en Aruba, en el Caribe, me detiene y en vez de sacar las marrocas, ponerme las esposas y meterme al calabozo, saca una Biblia y comienza a hablarme de Dios. Honestamente, no voy a mentir, no voy a decir que vi lucecitas y Dios, aleluya. No, estaba aburrido. Le escuché por un interés ajeno, o sea, para hacerme el congraciado con él, porque ya que no me ponía las marrocas y sacó la Biblia, y estaba viendo a qué hora podía salirme yo de ahí. Pero Dios tocó mi corazón esa tarde. Van a ser 27 años. 27 años. Tenía 23 cuando recibí a Cristo, ya tengo 50. 27 años. Y definitivamente es la mejor decisión que he tomado en mi vida. La mejor decisión que he tomado en mi vida. Lo que nunca pudo llenar las drogas, lo que nunca logró llenar los amores de mujeres, lo que nunca pudo llenar el dinero que comencé a tener en la mala vida, lo que nunca pudo llenar el temor, porque yo no diría respeto, que me tenían otros, porque tenía una pistola en la cintura, porque sabía manejar cuchillo. El Señor lo llenó. En ese momento, en esa tarde, con ese policía, de la manera más inesperada, sin yo estar preparado y sin merecerlo. Entonces mi entendimiento es ese. Yo sé de dónde me ha sacado el Señor. Yo sé que debería estar muerto. A estas alturas ya no estaría vivo, ni siquiera en una cárcel. Ya en la cárcel habría muerto. Por eso hoy, cuando respondo a ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué hago lo que hago? Porque se me ha perdonado mucho. Por lo tanto, amo mucho. No hay nada que el Señor pueda pedir de mí a lo que yo le diga no. Mi vida está en sus manos. Mis tiempos están en sus manos. He servido y seguiré sirviendo a mi Señor. La perspectiva que tú tengas de esto, si tú entiendes verdaderamente cómo has sido perdonado, porque no va en escala relativa a tu maldad, sino en la escala eterna de su amor. Así tú veas que tu pecado ha sido así, o que tu pecado ha sido enorme, oscuro, sucio o livianamente manchado. Eso no tiene nada que ver, porque no es la escala del perdón de Dios en base a nuestro pecado, es la escala del perdón de Dios en base a su amor. Y para que entiendas el amor de Dios, lo entiendas verdaderamente, es mirar a la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice: en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros en la cruz. La siguiente vez que dudes de su amor, la siguiente vez que pienses que lo que Él espera de ti, demanda de ti, el desafío que pone delante de ti es demasiado grande, mira la cruz de nuevo. No hay nada que supere ese sacrificio ni esa muestra de amor.